Los saludo en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, el Señor que es de todos. Gracias a Él por la oportunidad que nos da de una vez más reunirnos para anunciar su mensaje, su palabra. Todos los hermanos que hacen parte de este grupo de Misterio Revelado, le damos la bienvenida. No hacemos estos videos con la intención de incomodar a nadie, aunque sabemos que muchas personas de pronto se han incomodado, de pronto algunos se han disgustado y han tenido palabras fuertes contra los que estudiamos las raíces hebreas. Nos han llamado de herejes y nos han tildado de apóstatas. Eso es muy común entre las personas religiosas, que más de tener un argumento bíblico, tienen una religión como para escudarse en ellos. Qué bueno pues que de pronto estas personas que se incomodan pudieran tomar las escrituras para que constaten qué es herejía, qué es apostasía. El hereje es esta persona que introduce falsas doctrinas dentro de su organización, dentro de su religión, que trae de afuera doctrinas diferentes, ajenas o extrañas a las escrituras, y las introduce en la doctrina de la palabra del Señor. Ese es un hereje. Y un apóstata es el que cambia de Dios, el que tiene al Señor Jesús por Dios, a Yeshua, y lo cambia por otro Dios. Puede ser de yeso, de madera, de piedra o imaginario. El que cambia de Dios, el que tiene otra postura acerca de su Dios, es conocido como apóstata. Y hereje es el que introduce palabras o doctrinas que no van conforme a las Sagradas Escrituras. Pues no me considero un hereje, porque lo que predicamos va soportado por las Escrituras. Y hemos abierto el canal por si alguien quiere hacer comentarios. Lo he dicho muchas veces, lo puede hacer. Si puede refutar las escrituras mismas, bien pueda, lo puede hacer. Porque lo que aquí predicamos no está por fuera de las escrituras, está dentro de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto a lo apóstata, pues eso queda desvirtuado, desmentido, porque nuestro Adón, nuestro Señor, sigue siendo Jesús, Yeshua, el Mesías. Él sigue siendo nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Elohim, Él nuestro Padre. Él es todo en todo. Entonces, ni como apóstata, porque sigue siendo nuestro Dios, ni como hereje, porque tenemos la escritura, la palabra más segura, la palabra profética más segura, en la cual usted, estimado hermano, hace bien en estar atento. Así que si de pronto quiere compartir, lo puede hacer. Si cree que lo que estamos predicando es de una escritura o de una Biblia ajena a la que usted tiene, también lo puede hacer. O si quiere refutar la palabra de Dios, porque seguro no me está refutando a mí, de seguro que va a refutar es la palabra de Dios, también lo puede hacer. Siempre y cuando todo sea con mucha decencia y en el temor reverente que tenemos de los unos por los otros, con mucho respeto y con amor especialmente. Hoy he tenido un tema para ustedes que lo he titulado ¿Qué te hace pensar que Dios cambió de opinión? Muy bueno este tema, porque de pronto muchos pensamos o piensan que Dios cambió de opinión, que Dios anteriormente dio una ley, dio unos mandamientos, y que como no fueron capaces de cumplirlos, entonces cambió de opinión, y que ya hoy por hoy el Señor tiene nuevos mandamientos, abolió la ley, la dejó en el pasado, la echó en el olvido, y que Dios cambió como de opinión. Eso se predica mucho. Eso lo llaman, es más conocido como la teología del reemplazo. Que Dios desechó a Israel y que cambió a Israel por un pueblo gentil, y que lo reemplazó, que reemplazó a Israel por una nueva iglesia, una nueva esposa, desechando o cambiando a Israel. Eso es la teología del reemplazo. Pero hoy
vamos a mirar a ver si Dios cambió de opinión o qué te hace pensar que Dios cambió de opinión. En la antigüedad, cuando el Señor iba a nombrar algún rey para su pueblo, siempre tenía consejos para estos reyes. Siempre existían los consejos de Dios, de parte de Dios, para los reyes que iban a gobernar. Hay muchas escrituras que nos afirman esto, pero hoy vamos a centrarnos en unas pocas escrituras para poder tener como un referente acerca del tema. Cuando Dios llama a Salomón para su reinado, eso lo consigue en el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 14, Dios lo aconseja de lo que debe de hacer. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo te alargaré tus días. Este es un consejo que Dios le da a Salomón. Salomón, pues todos ya sabemos, peca, se desvía de los mandamientos del Señor, y por esta causa Dios le quita el reinado y se lo da, le entrega 10 tribus al hijo de Salomón, y 2 tribus al hijo de Salomón, y 10 a Jeroboam. Cuando Dios llama a Jeroboam, el siervo de Salomón, y le va a entregar el reinado, entonces Dios le pide a Jeroboam lo mismo. Le dice que le va a entregar el reino, ¿sí? Y que guarde sus mandamientos. Lo mismo que le dijo a Salomón, también se lo dice a Jeroboam. Le dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 37, yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David. Yo te entregaré a Israel, dice el Señor. Este es un consejo, pues, que Dios le da al rey Jeroboam, siervo de Salomón, cuando le va a entregar el rey. Dios tiene cuidado de cada que va a poner un rey, encomendarle sus estatutos y sus mandamientos. Estos son consejos que Dios utiliza para estos hombres antes de entregarle el reino. Pero no solamente a los reyes, también para con el pueblo tiene cantidades de textos dándole este mismo consejo. En Deuteronomios capítulo 4, del verso 2 en adelante, Dios también da este consejo para el pueblo. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, que yo os ordeno. Esto dice la palabra del Señor, dándole un consejo al pueblo. No sé por qué, de pronto ahorita ya tenemos la costumbre de pensar de que Dios cambió de opinión, y que ya para llamar a su nueva esposa o a su amada iglesia, entonces ya Dios no le inculca los mandamientos. Tenemos de pronto un mal concepto entre pecado y guardar los mandamientos. Nosotros pensamos que la persona que guardaba los mandamientos no podía pecar, o sea, era como inmune al pecado, y que como todos pecamos, dice la Escritura, entonces que nadie pudo guardar sus mandamientos. E incluso hasta el día de hoy muchas personas nos dicen: pero si nadie pudo guardar la ley, si nadie pudo guardar los mandamientos, ¿por qué los vamos a guardar en este tiempo si Jesús es el fin de la ley? He escuchado mucho eso. De pronto es una mala información, malos conceptos o falta de estudio de las Escrituras. Qué pena con usted, estimado amigo y hermano, pero sí habían personas que guardaban los mandamientos. El hecho de que una persona pecara no significa que no guardara los mandamientos, que somos de carne y hueso. La ley establecía que el que pecara moría. Lo que no había era gracia, no había perdón, no había reconciliación, no había amor. No había esta oportunidad de uno llorar y arrepentirse. No había esta posibilidad.
Pero nada, no puede uno pensar que una persona que guardaba los mandamientos estaba ajena o inmune al pecado. Le voy a poner una comparación. David pecó. Sin duda alguna, muchos conocemos varios pecados de David. Entre ellos está el mandar a matar a Urías, ¿sí? Su soldado favorito, uno de los soldados valientes de David, para quedarse con la mujer de Urías. Y por este pecado recibió un castigo grande de Israel, y el hijo de David también murió por causa de este pecado. Y también dice la escritura que pecó cuando mandó a censar el pueblo. O sea que David fue un hombre de carne y hueso y cometió muchos errores. Pero la escritura, en primer libro de Reyes, capítulo 11, el verso 34, dice, refiriéndose a Salomón, por causa de su pecado que le iba a quitar el reino, se refirió a David como un hombre que guardó los mandamientos. Mire lo que dice: pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. En muchas partes de la escritura nos afirma que David guardó los mandamientos y los estatutos y pecó. O sea que no podemos nosotros pensar que una persona que porque está guardando los mandamientos, entonces es que nunca peca. No podemos hacer ese tipo de comparaciones. Estamos en el camino de la perfección, procuramos guardar sus mandamientos, pero seguimos siendo de carne y hueso. Textos que afirman, no solo David, tengo textos que afirman que hubo quien guardara los mandamientos. Muchas personas, algunos tengo aquí, pero hay muchos textos que afirman que hubieron personas que guardaron los mandamientos. Para que ahora de pronto alguien venga a decir, vea, estos de pronto quienes se creen, pretenden guardar los mandamientos y nadie los ha podido guardar. No, sí hay personas, hubieron de hecho muchas, que guardaron los mandamientos. Le voy a dar los textos para que usted los estudie en casa. Algunos, no todos, son muchos, pero tengo aquí unos 4 o 5 textos para que usted los estudie en casa y se dé cuenta de que sí hubo personas que, a pesar de que pecaron y cometieron errores, también fueron fieles al Señor y guardaron sus mandamientos. Lucas capítulo 1 verso 6, anótelo. Josué capítulo 22 del verso 1 al 3. Primera de Reyes capítulo 14 verso 8. Segunda de Reyes capítulo 18 verso 6. Segunda de Crónicas capítulo 17 del 3 al 4. Recuerde, hombres que guardaron los mandamientos del Señor. Y por último aquí tengo un consejo de Salomón que dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12 verso 13: el fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo en el hombre. Ahora ya en este tiempo, los religiosos, porque hay muchos ortodoxos en las congregaciones, religiosos, que más que de pronto de saber o tener entendimiento de la palabra, son religiosos aferrados a lo que otro les predica, sin duda alguna, porque si leyeran las escrituras de pronto no tendrían estos conceptos. Son religiosos porque se sientan a que otros les dé y nunca escudriñan. Estos religiosos se atreven a decir que Jesús violó los mandamientos. Estos religiosos de estas organizaciones acusan a Jesús de haber violado los mandamientos. Por ahí algunos me han dicho, pero ¿para qué voy a guardar el sábado si Jesús violó el mandamiento del sábado? Oiga, esto es tremendo, porque se soportan en las escrituras del libro de Juan, capítulo 5, verso 18. Mire lo que dice este libro. Y con esto se soportan ellos para hacer una acusación. O sea que cuando ellos acusan a Jesús de que violó el sábado por hacer alguna especie de milagro, están parados justamente en los zapatos de los judíos.
y después dicen que nosotros somos los que estamos judaizando. Se paran en los zapatos de los judíos para condenar a Jesús, que porque violó el sábado, que porque hacía milagros, y luego nos dicen a nosotros que nosotros estamos judaizando y estamos desviando a la gente. Mire qué error tan grande el que hay. Por esto los judíos, Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Oiga lo que dice. Procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo. Este texto lo cogen esos hermanos ortodoxos, con todo el respeto, y dicen que Jesús quebrantó el mandamiento, que porque hacía milagros en el sábado. Y usted no encuentra en la escritura en donde usted el día sábado no le podía hacer el bien al prójimo. La religión de pronto tiene esta costumbre de poner al hombre a mirar para arriba y a mirar para abajo, el infierno abajo, el cielo arriba. Pero resulta que el amor a Dios no está arriba, está en mi prójimo. Allá es donde debo mirar yo, hacia el frente, donde está mi prójimo. Y el sábado era precisamente para eso, para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, sacar el día para Dios y al prójimo como a mí mismo. No sé en dónde. Los judíos lo hacían porque tenían costumbres de hombres, mandamientos de hombres, lo hacían ellos. Pero usted, estimado hermano, ¿cómo se para usted a decir que Jesús violó el mandamiento del sábado que porque sanaba personas? Si eso es el segundo y más grande mandamiento también después de amar a Dios. El segundo es amar al prójimo. Y eso estaba haciendo Jesús, amando al prójimo, sanándolo. No criticándolo, no diciéndole hereje porque predica la palabra a través de las escrituras. Qué bueno que pudiésemos entender. Y no solo eso. Ya con los hechos, entonces afirman de que Jesús no solo violó ese mandamiento, sino que hay otros que también violó. Porque cuando el cristianismo afirma de que la esposa del Cordero es un pueblo gentil, no injertado, porque no aceptan la injerción, no aceptan que fueron injertados, no aceptan la ciudadanía de Efesios 2:11, no la aceptan, no aceptan ser nación santo, pueblo adquirido por Dios, no aceptan tampoco ser real sacerdocio y linaje escogido, que nos dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 9, no lo aceptan. No aceptan la palabra del Señor, entonces nos mandan a las escrituras y nos dicen que Jesús violó varios mandamientos. Vea, estimado hermano, el solo hecho de nosotros pensar de que Jesús o que Dios, que es el mismo Yeshua, tiene una esposa diferente de su pueblo Israel, estamos también diciendo y afirmando con esto que Él violó otro de los mandamientos. Un mandamiento escrito en el libro de Levíticos, capítulo 21, verso 10. En ese verso, en esos 4 o 5 versos que están aquí escritos, había una ley para un sumo sacerdote. No se podía casar con extranjeros, ni con repudiadas. Se tenía que casar con una virgen y de su propio pueblo. Con el solo hecho de pensar usted, estimado hermano, que usted es gentil porque no quiere aceptar la injerción que te da Romanos 11. No quieres aceptar que eres pueblo de Dios. Con el solo hecho de pensar que Dios se va a casar con un pueblo gentil, entonces ya estás afirmando de que Él violó este mandamiento. Miren el mandamiento que está en Levíticos 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Yahweh. Mira lo que dice:
tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo, tampoco es extranjera, estimado hermano, una virgen por mujer. Entonces te queda una opción: o aceptas que te injertaron, aceptas que eres pueblo suyo y ovejas de su prado, aceptas lo que Dios te da, o con tus hechos afirmas de que Jesús violó la ley de él mismo. Eso queda para que usted en su conciencia lo decida. Si sigue afirmando de que él se casa con una extranjera, con un pueblo extranjero, y que no con su propio pueblo, entonces estás diciendo que este otro mandamiento también lo quebrantó Jesús. Y así nosotros con nuestros comportamientos hacemos a Jesús un pecador, un violador de mandamientos, de sus propios mandamientos. Si la fe de Jesús, la fe de nosotros en Jesús, si la fe de nosotros en Jesús nos hace hijos de Abraham, ¿sí? Eso nos lo afirma Gálatas 3:29, debemos hacer las obras de Abraham. ¿Qué obras hizo Abraham? Génesis capítulo 26, verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso hizo Abraham. De pronto usted lo ha predicado o lo ha oído que se lo predique. Que la fe en Cristo a nosotros nos hace hijos de Abraham, somos linajes de Abraham. Eso lo dice Gálatas 3:29 si lo quiere constatar. Y si nosotros somos hijos de Abraham, debemos andar como Abraham y hacer las obras de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Dice que Abraham guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y no solo esto, los mandamientos del Señor, ya lo prediqué en el video pasado, no son porque nosotros a través de esos mandamientos o de esas obras de la ley alcancemos la salvación. No alcanzamos la salvación a través de las obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero una persona, una vez alcanzado la salvación, ha conocido a Yeshua el Mesías y alcanza la salvación, practica las obras. Entonces, no te salvas por las obras, pero si no caminas por las obras te pierdes. Así de sencillo. No te salvas que porque no fornicas o porque no te salvas que porque no estás fornicando o no estás adulterando. No te salvas por eso, porque no son por obras. No te salvas por las obras. Pero si no practicas las obras te pierdes. Tienes que practicar las obras. Nosotros debemos andar como él anduvo. ¿Sí? ¿Cuál es el fruto? Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu son, eso está en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley. Contra estos frutos, contra el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, contra estas cosas no hay ley. Pero cáigase de ahí, comience a fornicar, haga su voluntad, desvíese de los mandamientos y verá que sí hay ley. Contra esto no hay ley, porque Cristo es el fin de la ley. Claro que sí. Cuando Cristo llega a tu vida, la ley no tiene potestad de sentenciarte. Pero usted comienza a pecar y usted se desprende de Cristo y la ley te sentencia. Acuérdese que lo que Jesús clavó en la cruz fue el acta de los decretos. La sentencia que daba la ley la clavó Cristo. No que la ley fuera violada, no. Jesucristo vino y pagó porque la ley ya había dado una sentencia. Todos pecaron, todos deben morir, todos están condenados a muerte. Y Jesús vino y dijo, esta acta, estos decretos que hay aquí, yo los pago, yo muero, yo los pago.
Pero Jesús no clavó la ley en la cruz, clavó el acta de los decretos. La ley está vigente. Cáigase de la gracia. Siga de pronto usted el mal camino. Señale a su hermano que predica la escritura. Haga usted de pronto comentarios vanos y verá que cae de la gracia. E inmediatamente la ley te sentencia. Pero cuando usted se arrepiente de haber hablado en contra de su hermano, de haber hecho agravio al prójimo, o de pronto de haber incumplido alguno de sus mandamientos, entonces la gracia te sujeta y te suelta la ley. Es así de sencillo. Es la forma que Dios dejó. Dios no anuló su ley. Dios la tiene aquí para los hombres impíos y pecadores, porque la ley fue dada para el pecador y no para el justo. Para eso es la ley. Caminamos en la justicia y estamos bajo la gracia. Hacemos mal al prójimo y estamos bajo la ley. No la anuló. Hermano, por favor, estudie la escritura. Dese cuenta de que la palabra del Señor nos enseña de que la ley a la verdad es buena. Lo que pasa es que fue dada para el pecador, no para el bueno, para el justo no fue dada, fue para el pecador. No podemos pecar porque caemos en la ley. Es bueno caminar con Cristo en su gracia y Él siempre va a estar con nosotros sujetándonos. Pero ¿qué es el pecado? ¿Cuál es la definición de pecado? Pecado es transgresión de la ley, pecado es transgresión de la Torá, pecado es transgredir los mandamientos. El cuarto mandamiento es sacar el día del Señor. Hay un mandamiento de no comer animales impuros porque este es el templo del Señor. Epífanos fue uno de los hombres, o el único, que se atrevió a sacrificar un cerdo en el templo del Señor. Ahora usted, estimado hermano, que es templo del Señor, procure no comer los animales que Dios llama impuros. No se deje de pronto distorsionar la cabeza pensando de que Cristo vino y murió en la cruz por limpiar los cerdos. No es así. Dios no vino para limpiar los cerdos. Los animales que eran impuros en el Antiguo Testamento siguen siendo impuros. ¿O cuándo ve usted que Jesús estaba comiendo cerdo con los discípulos? La Biblia habla de que comía pescado y comía otros animales, pero no de que comía cerdo. ¿Para dónde se fueron los demonios del endemoniado Gadareno, que tenía una legión de demonios? Creo que como más de 5,000 demonios. ¿Para dónde pidieron que los dejaran ir? A los cerdos. Estimado hermano, estimado amigo, considere las escrituras antes de pronto llamar a una persona apóstata o hereje. Considere las escrituras y mire si lo que está enseñando está conforme a las escrituras o está torcido. Analice, no se vuelva religioso, no sea un religioso, sea un estudiador de la palabra, un hacedor de la palabra, porque estos son los que alcanzan, no son los oidores, son los hacedores. La palabra de Dios definitivamente es para nosotros ejecutarla, llevarla bien. No porque tratamos o porque guardamos los mandamientos, entonces es que no pecamos, no. Guardamos los mandamientos, pero somos hombres, somos seres humanos, cometemos errores. Tenemos la gracia de Cristo, que nos trajo para alcanzar el perdón. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dijo Juan. Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Escudriñe las escrituras, estimado hermano, y dése cuenta de que lleva de pronto mucho tiempo transgrediendo los mandamientos, cuando esas obras fueron las que Cristo preparó de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Y como le dije, finalizando en el video pasado, finalizo con esta palabra también. Muéstrame tus obras, muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Que el Señor Jesús le bendiga ricamente.